Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta hermosa entrevista que estamos teniendo el día de hoy con Mirta Herrera, aquí presente. Ya la voy a presentar como se debe, ahí conectando todo en Facebook y para transmitir, ahí se van sumando. Muy buenas noches a todos. Realmente muy, muy temático el día de hoy, nos vinimos ahí toda la producción para hablar de estos temas maravillosos que nos convocan y que tienen que ver con Egipto. Muy curioso porque justo cuando estaba armando todo este tema de contactarte y demás, hace un mes atrás, el 5 del 5, entrevisté a otros chicos que también hablaban de Egipto y digo, wow, este tema de lo capicúa, ¿no? Hoy que es 6 del 6, que además es una fecha muy importante a nivel numérico, 666, nos toca hablar de Egipto también. Entonces es como, dije, bueno, está todo realmente muy, muy alineado y es por eso que hoy vamos a presentar esta ponencia que decidimos ponerle Egipto Vivo. Les voy a contar un poco sobre Mirta. Hoy vamos a estar hablando sobre Egipto, sobre su caminar y su conexión con esta tierra maravillosa. Vamos a estar hablando acerca un poquito de la borra del café, de su conexión con el tarot y su propia baraja Lenormand Egyptian, así que vamos a estar compartiendo todo su conocimiento. Además, ella es egiptóloga y ha fundado la Escuela Internacional de Lectura de la Borra del Café. Tuvo distintos y diferentes estudios en la Universidad de Murcia en España y se dedica a los oráculos hace más de 40 años. Tiene su ascendencia turca, ¿sí? Y hoy nos va a estar compartiendo todo su conocimiento, que es increíble. Ya vamos a pasar también sus redes para que la vayan a seguir, para que sigan a su escuela, porque hay mucho de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy y que es realmente increíble. Así que buenas noches, Mirta, ¿cómo estás? Desde Brasil. Buenas noches, es un gusto estar contigo y con todas las personas de habla hispana de mi país. No sé si hay personas de otro país, sean bienvenidos, pero bueno, es un gusto poder hablarles desde aquí. Estoy en San Paulo, vivo aquí hace ya casi 27 años. Entonces, por eso, digamos como que tengo un cierto cantito para hablar. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ustedes saben que siempre nos gusta iniciar estas entrevistas un poco definiéndonos dentro de lo que es nuestro propio caminar. Si tuvieras que hoy por hoy hablar de quién es Mirta Herrera, ¿cómo te definirías? Me defino como una eterna estudiante, soy una eterna aprendiz. Todos los días aprendemos algo nuevo con las personas, con personas diferentes. Siempre alguien tiene algo a enseñarnos. Entonces, principalmente alguien que nos causa desafíos es con quien más aprendemos. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, qué es lo que puedo aprender, qué es lo que esta criatura me tiene que enseñar, qué es lo que tengo que aprender con esta criatura, ¿no? Cuando tenemos desafíos. Entonces, un eterno aprendiz, me gusta aprender, me gusta estudiar, me gusta conocer, me gusta desenvolver diferentes temas, escribo, entonces me defino de una forma muy simple, soy aprendiz, soy estudiante. Qué hermoso. Bueno, les cuento, para los que recién se están sumando, que yo a Mirta la conozco a través del Congreso de los Oráculos que organizó Charlie Ripoli. ¿Se acuerdan que hace Ujú. más o menos un mes atrás yo les estaba compartiendo que iba a participar, que iba a haber durante toda esa semana distintos ponentes? Y Mirta fue la encargada de aperturar este congreso con una maravillosa ponencia, de la cual dentro de un rato nos va a estar compartiendo un poquito de esta búsqueda personal a través de lo que es la baraja Lenormand y su propia baraja, ¿sí? Basada en todo este conocimiento egipcio. Así que yo vi su ponencia y dije, tengo que hablar con Mirta, tenemos que conectar y quiero que los demás puedan realmente escucharla y compartir todo de su conocimiento, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar como esta pequeña charla a través de la siguiente propuesta. Si nos podés contar un poco cómo es que llega Egipto a tu vida o cómo conectás
con esta tierra maravillosa? Bueno, Egipto desde chica siempre me gustó la historia, la antropología, la arqueología, y cuando estaba en la secundaria mi idea era seguir arqueología y seguir egiptología. Solo que, bueno, yo tengo 58 años y estaba en Buenos Aires en plena época de los militares. Prácticamente casi en el final, pero no tan en el final, faltaban creo que 2 o 3 años para terminar la dictadura militar. Y era todo muy, muy prohibido. Inclusive este tema lo escribí para la Universidad de Murcia, porque de todos los estudiantes de esa época, muchos nos quedamos bien frustrados, porque no había incentivo de los profesores, de las escuelas, de la secundaria. No te metas con historia, no que revolver en cosas viejas, que no. Periodismo, arqueología, historia eran temas muy tabús, muy que no se podía estudiar. Y me decían, para ser egiptóloga tenés que tener mucha plata, porque tenés que viajar y porque tenés que hacer esto, aquello, otro. Entonces, lamentablemente, en las escuelas, y hoy en día también pasa mucho de eso, lamentablemente, no hay un incentivo fuerte en relación a la arqueología. Y estudiar egiptología sí se puede a nivel online, a nivel presencial. Claro que para quien estudia civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Perú, en fin, todas esas civilizaciones, quiere colocar la mano en la masa, quiere excavar, quiere conocer, quiere mirar a las pirámides así embelezándose, no sé si está bien dicho. Y en aquella época, lamentablemente, no pude seguir porque me decían que no, entonces crecí siendo una egiptóloga, antropóloga, arqueóloga frustrada. Me dediqué a la medicina, hice radiología, estudié en la Universidad de Buenos Aires, medicina no me formé porque después me vine a vivir aquí a San Paulo, y estando aquí en San Paulo ya comencé a estudiar sobre Egipto. Mucho, hace como 7 años, 8 años atrás, más o menos, creo que más o menos por ahí, cuando comenzó a divulgarse el primer grupo de estudiantes online de egiptología, auspiciado por la Universidad Autónoma de Murcia, con 2 profesores excelentes que son el profesor Joseph Cerveló y el profesor José Lul. Entonces me inscribí, hoy en día ese curso es un curso muy intenso, muy intenso, fantástico, y hoy en día ese curso hace parte del requisito para hacer una posgraduación en egiptología o para hacer estudios diferenciados. Comencé estudiando Egipto desde chica, siempre me gustó toda la cultura del desierto, todo lo que sea árabe. eh, Siempre digo, Banamalí, una cosa que me pasa y mucho con la música, por ejemplo. Escucho música árabe, egipcia, turca, y parece que una llave se acciona y muda totalmente mi humor. Es algo que, no sé, se muda mucho. Entonces siempre tuve esa conexión con los pueblos del desierto. Me encanta el simbolismo del desierto. Y mi hermano, cuando era chico, él había dibujado, tenía unos 8 años, y él dibujó en el techo las pirámides y en la cabecera tenía Nefertitis. Entonces mi hermano, él sí viajó a Egipto, viajó por todo el mundo, él estaba estudiando licenciatura en turismo, entonces viajó y mucho, y él fue a Egipto y fue maravilloso porque me trajo una túnica de esas que venden en el Nilo,
Entonces me dijo, mira, la tenés que guardar mucho porque casi me ahogo en el Nilo por agarrar la túnica. Y Claro, claro, y cuando me la trajo, yo no la quería lavar. Porque claro, dije, no, 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 no. no la quiero lavar. Aparte Tiene con que... el aromita de allá, claro, la Claro, necesito. Qué sí. hermoso. Entonces, bueno, después con el tiempo estudié, después de estudiar en la Universidad de Murcia, perdón, de la Universidad de Barcelona, hice algunos cursos específicos ya en la Universidad de Murcia, como arte egipcia, arqueología egipcia, religión egipcia, construcción de pirámides. Entonces, todos temas que son fantásticos de ser estudiados. Si tuvieras que, me acabas de nombrar como distintas ramas dentro de todo lo que estudiaste, si tuvieras que decir, bueno, dentro de todo esto realmente este es el tema que más me apasiona o que más me mueve el arte, la arquitectura, ¿qué es lo que más te conecta? O todo quizás. Me conecta todo, pero lo que más me gusta es, porque así, me encanta lo forense. Entonces, me gusta muchísimo todo lo que es rito funerario. ¿Por qué? Porque a través del rito funerario vos podés entender el pensamiento de una civilización en cuanto a sus creencias. Entonces, cómo va evolucionando ese rito funerario en la medida en que van pasando los tiempos, ¿no? Entonces, como soy radióloga, siempre digo, bueno, me encantaría radiografiar una momia. Claro. Entonces, siempre digo lo mismo, pero sí, lo que me conecta mucho es esa parte de lo forense, de los ritos funerarios. eh, Ver cómo que en Egipto, por ejemplo, cómo que colocaban en diferentes amuletos, qué es lo que se escribía en sus sarcófagos, por qué, en las paredes, qué llevaba a esas personas a escribir todo aquello, ¿no? A dejar registrado todo aquello. Entonces, a través de los ritos funerarios uno puede entender esas creencias, ¿no? El sistema de creencias de una civilización. Y está mucho esta teoría, o por lo menos circula ahí en internet, vos nos vas a especificar un poco más, y en algunos libros también, de que esta escritura jeroglífica en algunos casos era mágica y ritual, y que permitía en determinado momento que no solamente fuera como un rito funerario, sino que como ciertas energías o divinidades o deidades se conectaran con este ser que partía y lo acompañaran dentro de esos desafíos en el inframundo, ¿verdad? ¿Esto es así? Entonces, es una parte muy cierta porque había muchas fórmulas escritas. Entonces, para poder, por ejemplo, pasar por una puerta, eran 42 puertas por las que el espíritu o el alma del muerto tenía que pasar para poder llegar a la sala del juicio con Osiris. Entonces, habían fórmulas para poder pasar. Una de ellas, por ejemplo, puede ser una que el muerto tenía que saber el nombre de aquel ser negativo, vamos a llamarlo de esa forma, que aparecía. Ah, yo te conozco, entonces vos a mí no me podés hacer nada porque yo sé tu nombre. Claro. Entonces todo eso estaba en fórmulas. No necesariamente todos los jeroglíficos son necesariamente con esa función mágica. No, era una forma de poder retratar, entre comillas, qué es lo que querían expresar, cómo que se escribía pan, cómo que se escribía hombre, en fin, es un escrito, es un sistema de lenguaje que pasó por diferentes facetas, ¿no? Solo que esa historia de ser todo muy místico, todo direccionado a lo místico y a los dioses y todo más, está relacionado con las primeras interpretaciones de jeroglíficos. Por ejemplo, hay un señor que era un monje llamado Athanasius Kirchner, que hizo muchísimas traducciones
sobre los jeroglíficos, y eso lo hablaba, se lo preguntaba al profesor Cerveló, que es especialista en jeroglíficos, si podemos rescatar alguna cosa de Athanasius Kirchner. Y él me dijo, no, nada, porque nada de aquello hacía sentido, solo hace sentido la traducción de los jeroglíficos a partir de Champollion. No antes. Antes hay un montón de teorías, un montón de, digamos así, hoy diríamos especulaciones. No son especulaciones, las personas en aquella época entendían qué era aquello. Entonces Athanasius Kirchner ligaba o relacionaba mucho con todo lo místico, con todo el fundamento mágico y todo más, que no es así. Los egipcios escribían muchas literaturas, hay muchos cuentos, muchos fragmentos, muchos libros, como el libro de los muertos, el libro de las horas, en fin, existen muchísima literatura que nos han dejado. No sé si respondí. Sí, 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 excelente, me encanta, me encanta. Y dentro de estas epopeyas o de estos cuentos de los dioses, ¿no? ¿Cuál es por ahí? Perdón, Sí. perdón, te quiero comentar algo que lo tenía en mente y acabó pasando en relación a las determinaciones, ¿no? Ellos escribían mucho, por ejemplo, diferentes fragmentos con hechizos para curar alguna cosa, para curar alguna enfermedad. O para cortar el mal de ojo, por ejemplo, de los chicos. Hoy le decimos mal de ojo, en aquella Claro. época era un mal que acometía alguna crianza, algún chiquito. Entonces se escribían una serie de fragmentos, de textos, como si fuesen, si lo trasladamos ahora, serían como hechizos, Claro, como sin curar el ser empacho, hechizos, claro. claro, más o menos por ahí. Bien, de esa época. No, quería preguntarte dentro de estas historias o dentro de lo que son las deidades egipcias y como por de pronto para meternos un poco en tema y en relación a tu mazo, que ahora vamos a hablar, Sí, ¿cuál es la historia o cuál es la divinidad que más te conecta y por qué? O sea, ¿con cuál resonás más? Viste que siempre uno como que tiene cierta afinidad o conecta por el culto también, ¿no? Religioso y demás, por los templos. Entonces, ¿cuál es como tu historia o tu divinidad preferida, ¿no? Predilecta. ¿sabes lo que pienso? Uno siempre tiene una divinidad predilecta, pero también parte mucho del momento en que estés viviendo. Entonces, hay momentos en que uno se conecta mucho con Sekhmet, porque necesitas aquella fuerza, necesitas la cura del alma que te dé el impulso para seguir adelante, y Sekhmet tiene eso. En otros momentos te puedes comunicar más con Osiris, porque necesitas reiniciar, porque necesitas resucitar, dar la vuelta por cima, como se dice aquí en Brasil. Necesitas eh, Dar girar la vueltas. página, dar vueltas de alguna cosa. Y otras veces te comunicas más con Isis, porque es la diosa de la fecundidad, la diosa de la magia. Entonces, me comunico, tengo una ligación, digamos así, con Isis, pero también tengo mucho de Mat, me gusta mucho Mat, absorbo mucho Mat, porque Mat es la diosa de la justicia y de la verdad, la organizadora del cosmos. Entonces, bueno, como el tema egiptología a mí me encanta, me gustan todos los dioses. Claro, muy difícil elegir. Muy difícil. Hay una diosa que es una diosa de Deir el Medina, que es el pueblo de los artesanos, que es una diosa cobra que se llama Meret Seher, y a ella se le dice aquella que escucha en silencio, y es una diosa que protegía a los trabajadores de Deir el Medina. Entonces en las puertas de las casas ellos dibujaban, ¿no? El símbolo, ¿no? De la diosa Meret Seher. Y dibujaban también muchas orejas, porque era una forma de decir
que escuche, que el Dios escuche, ¿no? Ok, wow, claro, como este Meret acto. Seher, sí, Meret Seher me gusta mucho, la diosa cobra. Me identifico, me gusta mucho de Ir el Medina, el pueblo de los trabajadores, de los artesanos, ¿no? Se han encontrado tantas cosas tan bonitas ahí. Bueno, en todos lados. Si vos hablas de Egipto hoy en día, eh, hay mucho por descubrir todavía. Si viste hace unas semanas, Sí, unos sí, sí, poquitos días atrás, en Saqqara, el descubrimiento, wow, cuántos sarcófagos, sí, ¿no? sí, sí, Entonces hay que ver de qué época, de quién son, ¿no? Es maravilloso y siempre hay algo nuevo. La ciencia posibilita que haya más informaciones, como por ejemplo ver el rostro de un faraón o de una momia, que antes uno no podía ver eso, ¿no? O de qué se murió. Eh, eh, a través de diferentes estudios, sean radiográficos, tomográficos, en fin, con carbono 14 y todo más. Entonces, hoy en día la ciencia nos posibilita estar teniendo muchos más datos ainda. Entonces es una historia de nunca acabar. Eh, quien no. piensa que estudia egiptología y solo va a estudiar las pirámides está engañado. Claro, no, 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 creo que son años, ¿no? Y años de conectar con todo esto. Bueno, dentro de todo esto que has estudiado y demás, ¿cómo es que llega el tema del tarot a tu vida? ¿Y cómo Ujú. ligamos el tarot con todo este conocimiento egipcio? Bueno, en mi país, en Argentina, en Buenos Aires, más o menos en el 93, por ahí, 93, 94, tal vez un poquito antes, empecé a estudiar tarot egipcio. Y empecé a estudiar tarot Kier, que es de Janeiro, ¿no? Ujú, No ujú, me acuerdo el sí, nombre de, sí, eso de sí, Iglesia Janeiro, Janeiro. y eso, Iglesia Janeiro, eso, de Kier. Y tuve acceso a otros tarots también con temática egipcia. Entonces, todo lo que es tarot transcultural me encanta. Comencé, claro, estudiando lo básico, no lo básico, estudié primero Marsella, después el tarot white, me encanté con el tarot white y después cuando conocí los tarots transculturales me encantaron y desde 94 que trabajo en todas mis lecturas atendiendo y dando clases con el tarot egipcio de Kier que tiene tanto, 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 tanto para estudiar, Sí. tanto significado, tanto detalle, las aguas de la vida. Claro, ¿por qué las aguas de la vida? Los egipcios vivían del Nilo. Heródoto decía, si no fuese del Nilo, tal vez no existiría la civilización egipcia. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una carta de tarot egipcia, para los que Justo, tal vez justo lo no, tenía por acá, mira. para los que tal vez no sepan, ¿no? Estas líneas que hay aquí son las aguas de la vida. Entonces son muy importantes para qué lado están, si están para la izquierda, si están para la derecha, si están en línea horizontal, si están así vertical. Y muchas veces hay también aguas de la vida dentro de alguna figura de algún dios o algún elemento que alguna figura egipcia tenga, ¿no? Entonces a mí me encanta poder estudiar todo eso, saber por qué hay aguas de la vida ahí. Me volví bastante loca cuando estudiaba, porque para mí veía aguas de la vida en todo cuanto el lugar. Claro, qué hermoso. Mira, acá para retomar, hay una pregunta Sí, para no irnos, digamos, al otro tema y que quede esta sí, pregunta colgada. sí. Dice Claudia, de acuerdo con sus investigaciones, ¿de dónde provenían esos dioses egipcios? ¿De alguna constelación en particular o solo es un mito? No, los egipcios relacionaban sí con las constelaciones, eran muy importantes, principalmente Sirius, porque marcaba la época de la inundación. Para ellos, para lo que a nosotros sería, hay una inundación, algo pésimo,
Para ellos era una revolución, digámoslo de esa forma, porque el río crecía, el Nilo crecía y dejaba humus, aquella tierra negra que fertilizaba los campos. Y ella aparecía más o menos entre junio y julio, más o menos en esa época, con el aparecimiento de la estrella Sirius. ¿Eh? Ellos adoraban mucho los dioses con los animales. Entonces, toda la geografía, para que puedas entender una civilización, tenés que conocer su tierra, su geografía, sus animales. Y para ellos era lo cotidiano, sus animales. Entonces, ellos pensaban, mirá qué lindo ese pensamiento, qué interesante. Aquella cobra que me puede hacer mal, la voy a adorar porque me va a proteger. Entonces los faraones se colocaban aquí en el tercer ojo, ¿no? Una cobra, Wachit, que espantaba con sus ojos vermelhos, sus ojos rojos, ¿no? A los enemigos. Entonces, no es que es cuestión de las constelaciones, y sí del entorno geográfico que ellos vivían y claro, hacían esas asociaciones. Esas mixturas, bien, bien, bien. Sí, tanto que, mira, si te pones a pensar y te cuento muy, muy rápido, eh, ¿por qué, por qué Anubis es un chacal? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué es un perro? ¿Por qué es un chacal? ¿No? Vamos para los ritos funerarios. En el inicio, en el Egipto prehistórico, se enterraban los muertos en la arena. Imagínate, venían los chacales y claro que cavaban, claro que aquel olor, claro que eso les llamaba la atención. Entonces ellos veían cómo los chacales llevaban los cuerpos o partes de los residuos o las Claro. ofrendas que ellos ponían ahí. Entonces ellos decían, bueno, este es el dios de los muertos. Claro, lo Entonces es por asociaban, ahí. tenían esa asociación, está bien, perfecto. Claro. Sí, porque hay muchas como ramas o teorías en cuanto a las deidades egipcias y es como muy extenso. Creo que tendríamos que hacer solo un programa de eso para hablar de todo. Pero Sí, bueno, yendo ahora sí al lado del tarot puntualmente y esta conexión tuya nos estabas contando que en Buenos Aires habías estudiado tarot egipcio y sí, luego vas de a poco integrando esta parte más personal, ¿no? sí. Em, Hace casi 3 años atrás comencé a desenvolver un Lenormand. Me encanta el Lenormand, porque son símbolos muy simples para leer. Me encanta todo lo que es simbolismo, por eso la borra del café también, porque uno ve estructuras simbólicas ahí dentro, entre blanco y negro, estructuras en conjunto que van a definir una determinada cosa. Entonces, no es que surgió la posibilidad, em, vino así, uno cuando crea, uno se inspira. Le llames como le llames, una inspiración intelectual, espiritual, es todo junto. Entonces creé el Lenormand, el Sufí Lenormand, que es una baraja con una temática de las filosofías sufí y de las tribus turcas antiguas, de la época, ahí, por ejemplo, la carta del navío es de la época de las cruzadas, de las primeras cruzadas. Te si me permitís, ¿puedo? No, Sí. no ¿Querés sé si me compartir? permitís compartir, sí, Sí, dame un segundo que te voy sí. a poner como host, así que ahora sí A vas a ver. poder compartir. Sí, porque fíjate, a ver si lo pueden ver. Esta es una ponencia que hice en Uruguay, presentando también, ¿la puedes ver ahí? Todavía ¿Abrió? no. No, A ver, ahí sí, ahí apareció. ahí sí. Bueno, esta es la baraja Sufí Lenormand. Viene con un librito, en fin, Hermoso. y cuando vos ves las imágenes,
ellas salen de un, no me deja cambiar, ahora sí. Eh, Hermosas. sí, esto por ejemplo es una alfombra, es un tapechi. ¿Eh? Entonces mi idea fue que de un tapechi, de una alfombra, yéndonos un poco a los cuentos de las mil y una noches, Sí. de las alfombras saliese una imagen simbólica que representase un sueño, una necesidad de hacer alguna cosa. Entonces, esta alfombra aquí es un tapechi sufí Sufi. que fue hecho para un santo sufí. Y está en el Victoria y Albert Museum de Londres. Claro que fue todo trabajado a nivel gráfico para poder darle un contraste y todo más. Entonces este tapechi es del año 1200. Discúlpame que me atrapalio, No, como no, no la pasa. forma de hablar. Me encanta, sí, sí, sí. Es un desastre, no hablo en castellano y no hablo en portugués, entonces, ay, La eh, postura, me encanta. bueno, sí, y este señor aquí es Rumi, dentro de los exponentes más conocidos a nivel mundial del sufismo, es Rumi, ¿no? Entonces aquí tenemos Rumi, aquí tenemos el navío de guerra, ¿no? De de las primeras cruzadas, el navío bizantino, y la casa es una casa muy particular porque es la casa en Capadocia. En Capadocia existe la tierra de ese lugar, es como si fuese arena volcánica. Entonces era muy fácil, eran cavernas, y en aquella época de las cruzadas, de las primeras cruzadas, tanto musulmanos cuanto cristianos, ellos se escondían ahí. Hoy en día lo que vos vas a encontrar a nivel turístico en Capadocia, por ejemplo, es el museo al aire libre, que muestra todas las pinturas bizantinas de aquella época, de los primeros cristianos, que están ahí en ese lugar. Entonces es una caverna, no es una casa como vemos en el Lenormand, que es una Claro. casa con techo, como dibujamos cuando Sí, éramos sí, 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 chiquititos, sí. ¿no? Y aquí, bueno, la violeta persa. ¿Por qué una violeta persa? Porque la violeta persa, ella crece específicamente en Jordania, en el medio de las rocas. Imagínate vos yendo por el medio de las rocas buscando alguna cosa y te encontrás con una violetita, es una suerte. Entonces ese es el significado Qué de esa hermoso. carta. Te voy a pasar por otras aquí. Por ejemplo, en estas cartas aquí, este es un mural turco representando el árbol de la vida. Y aquí es la carta de las nubes, por ejemplo, Claro. está representado por la lámpara de Aladín. ¿Por qué? La lámpara significaría nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestro espiritual, que en muchas oportunidades, o en la mayoría de las veces, uno está muy confuso, ¿no? Son las nubes saliendo de aquí, ¿no? Entonces, tiene ese significado de nubes. Este cajón es el sarcófago de Alejandro Magno, que está en el Museo de Estambul. Y bueno, hay unos dichos de Alejandro que había dicho a sus generales, en fin, que es algo bien bonito, que quería que lo enterraran con las manos para afuera, porque él quería mostrarle al mundo que así como uno viene, uno se va, porque no se lleva nada, ¿no? Entonces, Exacto. hay unas cosas así de Alejandro que me encantan. Y aquí, por ejemplo, los tulipanes, que sería la carta del ramallete o la carta del bouquet, está representado por los tulipanes porque los tulipanes es la flor nacional de Egipto, perdón, de Turquía. Turquía. Uno piensa, nace en Holanda o nace en Japón, no, Claro, nace en Turquía. claro. Y luego parte. Entonces, así tenés, por ejemplo, otras cartas, te las paso así de forma Sí, sí, aleatoria. sí, sí. El pavón real, el pavón azul,
que hace parte de un cuento sufí, que es el cuento de la conferencia de los pájaros. Esta carta de la torre está simbolizada por los minaretes, que son estas columnas de las mezquitas. Esta es la mezquita azul o Sultán Ahmed en Istambul. Entonces, tiene toda esta temática. La carta 22, por ejemplo, que es la carta de los caminos, está representada por los beduinos del desierto. Claro. Y aquí, en la carta 21, que es la carta de las montañas, está representada por Petra, en Jordania. ¿Y por qué eso? Porque cuando uno ve el simbolismo de la montaña en cualquier baraja Lenormand, simboliza los límites que estás encontrando, que son difíciles de ultrapasar. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos con las montañas? Que uno tiene que mudar estrategias. Somos llamados a desenvolver estrategias diferentes. Entonces, fíjate cómo Jordania, con son montañas de piedras, ¿no? Los nebateos, que son los antiguos árabes, ¿no? La civilización antigua árabe, cómo ellos, bueno, no te puedo vencer, no te puedo cruzar, pero vos vas a ser parte de mi historia. Claro. Voy a construir mi templo, claro, voy a construir mi templo, mi casa y todo lo que te imagines aquí en tus rocas. Entonces, hay una modificación de estrategias. Si vos te pones a pensar en la época actual, el COVID es una gran montaña. Nos trajo infinitas limitaciones. Y cómo cada uno de nosotros en diferentes situaciones tuvimos y tenemos todavía que mudar estrategias de vida, estrategias de enseñar, estrategias de aprender, estrategias de comunicarnos. Es bien la montaña. Sí, 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 sí. Para los que no sepan, la baraja Lenormand es otro sistema oracular distinto por ahí al tarot tradicional, porque hay muchas personas que están viendo que no conocen nada o que no muy conocen poquito. al Lenormand. Claro, que no conocen nada. Entonces, como para ponerlos en Perdón. contexto, no, está bien. Como para ponerlos en contexto, lo que estamos viendo ahora nos va a presentar Mirta, la que tiene que ver puntualmente con Egipto. Con Egipto. Pero es eso, ¿no? Como otro sistema de oráculo, para que ellos ya ahí después van a entrar a buscar y a conectar con esta baraja sufí. Sí, mira, para los que no saben, la baraja Lenormand es vulgarmente conocida como cartas gitanas. ¿Por qué cartas gitanas? Porque fueron los ciganos, los gitanos, que expandieron las cartas, llevaron las cartas a todos los lugares del mundo. Entonces, como tiene símbolos muy simples, era muy fácil de poder leer. Y para la cultura gitana, era su forma de ganar dinero, no solamente la lectura de las manos, como también la lectura de cartas. Entonces, las cartas Lenormand nacen en 1798 como una estructura de tabuleiro, de tabla, de juego de mesa, ¿no? Con una base de cartomancia alemana y francesa. Fue muy utilizada por Mademoiselle Lenormand, que era Anne-Marie Lenormand, que era la pitonisa o la brujita, vamos a decir de esa forma, de la esposa de Napoleón, de Josephine. Y ella había dicho que Napoleón iría a llegar a ser emperador, en fin, toda aquella cosa, y era muy requisitada dentro de su trabajo. Entonces, la baraja pasó a denominarse Lenormand como por una cuestión de marketing, ¿no? Y después se le adjudicó a los gitanos. Entonces, muchas personas acaban no sabiendo tal vez el origen o que es la misma cosa, ¿no? Entonces, este es más o menos la baraja Lenormand, que la tradicional tiene 36 cartas, y estas cartas, Sufí Lenormand, tienen 40, porque yo incorporo
3 cartas a más para ser trabajadas. Banamali, yo acostumbro decir que los oráculos son escalones de conocimiento, escalones de evolución. Raquel Pollack, que es una autora, escritora Sí. de tarot, ella habla de los 78 de grados, de los 78 escalones de conocimiento, refiriéndose a los 78 arcanos del tarot. Y yo traigo ese concepto para el Lenormand. También tenemos aquí 36 escalones de evolución, 36 símbolos que hacen que uno se desenvuelva, que uno aprenda, ¿no? Recordando que en la actualidad los oráculos también son utilizados como sistemas de autoayuda, de autoconocimiento, de aprendizaje, y no como pura y exclusivamente predictivos como era en épocas primitivas, por Sí, ejemplo, ¿no? exactamente. Estos son los dueños de la baraja, porque son los 3 varos o los 3 veis. ¿Qué son los varos? Los varos son los jefes de tribu gitana, que hacen parte de la Cris Romaní, que es el gran consejo gitano de justicia. Y si vamos a las tribus turcas antiguas, estos son los tres beis. Beis es un título, ¿no? Que es para denominar a un jefe de tribu que determinaba a dónde vamos a mudarnos, a dónde vamos, cuál será el mejor lugar, Claro. las cuestiones jurídicas de guerra también. Entonces tiene ese contexto estas cartas. Y tiene todo un trabajo, aquí por ejemplo ves un trabajo de, a vos que te gusta la magia, es un trabajo aquí de digamos así, de consagración por un lado y por otro lado de decreto. Uno puede decretar a través de cada carta. Entonces se colocan los 4 elementos, incienso en el medio, en fin, y vas decretando en formato de círculo, ¿no? Eso tiene a ver con la geometría sagrada, en fin, ese movimiento circular. Entonces este es la baraja Sufi Lenormand, que nació hace casi 3 años atrás. Qué Voy a hermoso. desligar aquí Ujú. y voy a compartir con, no sé si me querés hacer alguna pregunta, Sí, porque no, no, yo estamos escuchando hablo maravillados, no, por favor. yo hablo y acabo no parando. Me encanta. Sí, y aquí en relación al, ¿qué es por qué que yo trabajo con transculturalidad? Ujú. Primero porque estudio culturas. Yo estudio en la actualidad ciencias humanas, voy a hacer mi posgraduación en antropología forense, es decir, lo que no me permitieron hacer cuando tenía 18 años en mi país, lo voy a hacer aquí. Claro, llegó el Entonces, momento. llegó el momento, ya hice egiptología, ya estudié bastante, entonces obviamente que continúo estudiando y ahora quiero dedicarme a la antropología forense. Entonces todo lo que es transculturalidad es fantástico poder colocar en una carta una temática histórica. Ujú. Cuando uno trabaja, un oraculista trabaja con un oráculo transcultural, sea egipcio, sea griego, sea del rey Artur, sea de lo que fuere, si sabes leer tarot, si sabes leer Lenormand, vas a poder leer también las barajas transculturales, pero siempre es muy importante que cada oraculista tenga eh, el conocimiento de quién representa ese arcano 4, por ejemplo, en la baraja, en el tarot del rey Arturo. ¿Quién está representado Claro. en el arcano 15, en la baraja, en el tarot egipcio de Kier, es Set, el dios del mal? Entonces es necesario que uno tenga ese conocimiento.
¿no? La historia nos trae elementos simbólicos maravillosos. Entonces, eh, para quien quiere crear, eh, puede crear en relación a una cultura que le guste. Y aquí, por ejemplo, estas son las cartas, las voy a correr, no sé si se puede correr un poquito para aquí, centralizar un poco más. Estas son las primeras cartas del Ancien Égypte Lenormand, y en la carta 1, que es el caballero, tenemos a Ramsés yendo a la batalla de Kadesh. Ramsés con toda su bravura, con todo su marketing, ¿no? Porque cuando estudias egiptología acabas sabiendo que todo lo que se escribió en las paredes, enalteciendo Ramsés y la batalla, no es tan así, era todo, Claro. digamos así como una fake news, un poquito por ese lado, enalteciendo la figura del faraón. Aquí tenemos el trébol egipcio, y yendo hacia la parte mágica, las madres colocaban como si fuese una cadenita de tréboles, ¿no? Para proteger a los chicos. Se usaba mucho para colocar en el templo, en los rituales de Isis, en el templo de Isis. En Wicca, por ejemplo, vos podés agarrar un trébol, si es de 4 hojas mejor, si no, no. Y fíjate que el trébol, cada hojita tiene un formato triangular que se Sí. puede relacionar con la pirámide. Entonces vos con una tinta, con una fibra roja, podés decretar amor, felicidad, lo que estés fe, lo que estés precisando. Lo envolves en un papelito blanco y lo envolves en un tejido rojo o en un papel rojo, y lo guardas con vos porque es un amuleto, no deja de ser un talismán. Claro. Entonces, se han encontrado, por ejemplo, en diferentes ritos funerarios, tréboles, en, en fragmentos sí, fragmentos escritos, ¿no? Relacionados con el trébol y con otras hierbas también. Ujú. Ellos utilizaban mucho cebolla, ajo, en fin, todo lo que sea natural era utilizado, ¿no? Claro. Para diferentes enfermedades. Y aquí tenemos la carta del navío, que sería la carta que representa el navío de Cleopatra. Entonces, cuando estamos delante de esta carta, digamos como que uno viaja un poquito a esa cuestión de el romance entre Cleopatra y Marco Antonio y Julio César. Entonces, uno se imagina esa suntuosidad, ese lujo todo de esa embarcación por el Nilo con esa mujer que era sumamente seductora, no por su belleza y sí por su inteligencia, Inteligencia. que era Cleopatra, ¿no? Y aquí tenemos el templo de Isis, que está en Pilae o Philae, ¿no? Que es la carta de la casa. Uno siempre tiene que volver a su origen. Volvemos siempre al seno materno, ¿no? Es donde encontramos protección. Entonces la carta del templo de Isis representa nuestra casa, ¿no? Y bueno, y así por delante, no sé si querés hacer algún tipo de pregunta o si puedo continuar mostrando, pero Sí. cada carta está relacionada con una pintura, con un alto relieve. En el libro, por ejemplo, yo escribo de dónde es, por qué, en fin. Aquí, por ejemplo, tenemos a Pachedu, ¿no? El árbol de Pachedu, el agachado aquí bebiendo del río, ¿no? Representando el simbolismo ¿Qué, del qué, renacimiento. qué te inspiró, al margen de que por supuesto cada carta está asociado a cada iconografía específica del Lenormand, pero Sí, cuánto tiempo te llevó este proceso de armado de la baraja? Porque lo que estamos viendo es que detrás de cada carta hay una búsqueda de información y de relación que uno tiene que estar sí o sí en contexto, porque si no estás como sí, perdiéndote el 50% de la lectura, ¿no? sí, y otra, si no sería un oráculo diferente. Uno tiene que, cuando creas un oráculo encima de algo ya existente,
como es el Lenormand tradicional, el caballero siempre va a tener que tener movimiento. No podemos colocar un caballero estático. Entonces, precisamos que la casa sea la carta 4 y la 5 sea la carta del árbol. Entonces uno tiene que, en relación a Egipto, no fue tan difícil porque yo vengo estudiando egiptología a muchos años, entonces automáticamente pensé, no, la carta 1 tiene que ser Ramsés. Primero porque es uno de los faraones que me encanta. Ramsés es maravilloso, ¿no? Bueno, son 64 años de gobierno, entonces eh, mira que hizo cosas, ¿no? Sí, Entonces sí. tenemos el templo de Abu Simbel, que es fantástico, maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, quería retratarlo yendo a la batalla, yendo a la lucha. ¿Qué es lo que uno tiene que acceder para tener autoconfianza? Uno precisa hacer como Ramsés, encorajarnos, escribir en la pared de nuestra casa, yo puedo, yo conquisto. ¿Qué es lo que hizo Ramsés? ¿No? En otras palabras y con otro De otra lenguaje, manera, pero claro. de otra manera, pero es claramente, vamos enfrente, vamos a luchar. Entonces me llevó un tiempo, sí, porque el fondo es un papiro, al igual que la otra baraja, Sophie Lenormand, que de cada carta, del tapete, de la alfombra, salía una imagen simbólica. De aquí yo quería que del papiro saliese una imagen. Entonces, todo esto fue trabajado a nivel gráfico. Quien trabaja toda la imagen es mi hija, que estudia artes visuales, yo le voy diciendo, no, aquí quiero más claro, quiero más oscuro, entonces estos bordes esfumazados aquí son todos trabajos que yo hice dentro de los programas. Y bueno, vamos buscando imágenes, vamos buscando qué, cuál sería la mejor representación de un Claro. árbol, de un cajón. El cajón tenía que ser el sarcófago de Tutankamón, es este aquí, no podía ser otro. Hubo una revolución con ese descubrimiento, tantas historias, ¿no? Alrededor, fantásticas, fantasmagóricas, de De todo maldición, tipo. claro, que dio eh, paño para manga, ¿no? Para Hollywood. Pero bueno, tiene un fundamento. Allí decían, las paredes, en la puerta decían, ¿no? Que nadie perturbe el El sueño del sueño faraón porque un del cocodrilo te faraón. va a comer, un hipopótamo te va a reventar, en fin, toda aquella cosa. Sí, 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 es cierto. Sí, Entonces, da bastante trabajo crear una baraja. No es fácil. Y a mí me gusta mucho escribir. Yo no puedo colocar a disposición esta baraja sin que sepan por qué que esto representa las nubes. Estas son las tormentas de arena. Las tormentas de arena son comunes en el desierto del Sahara y tienen el mismo significado simbológico de las nubes. ujú, Entonces es necesario escribir, sí, a mí me gusta mucho fundamentar por qué que está escrito tal cosa, por qué que está diseñada tal cosa, ¿no? Para mí eso es importante. Aquí, por ejemplo, en estas otras cartas, una carta que me gusta mucho es la carta de las ratas. Las ratas a nivel de Lenormand tradicional traen mucho desgaste, pérdidas, robo. Aquí también va a tener el mismo simbolismo. Pero aquí lo que ves es un pedazo de piedra calcárea, un pedazo de piedra, eh, sí, de calcario, ujú. en Deir el Medina, que es el lugar donde estaban los artesanos tenían como si fuesen, ¿viste cuando vos tenés un cuaderno en donde haces rabiscos? Sí, Donde haces tus planos y los haces los un bocetos. bollito y los Sí, sí, tiras en la sí. basura. Ellos tenían estos ostracones, se llaman ostracas o ostracones.
Y ellos diseñaban aquí, y una forma, hacían planos, hacían esbozos de diseños que después irían a ser colocados en las paredes, ¿no? En fin. Eh, pero ellos tenían algo cómico, que era, o algo, no cómico, interesante, eh, que nosotros vemos hoy en día también. Eh, Charges, se llama Charges, que El hace, challenge, sí, 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 sí. hizo que, ¿te acordás en Francia que hay un jornal, son ediciones muy famosas que aquí en portugués se dice tirar sarro, que hacen burla de alguna Ujú. cosa. Sí, 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 sí. Los memes. Entonces, claro, sí, los memes también. Bárbaro. Aquí ellos criticaban al gobierno. Entonces, acá, por ejemplo, la rata está muy sentada siendo servida por un gato. Y el gato le está sirviendo un pato. Esto que está aquí en el medio es un pato. Entonces, la rata simboliza el gobierno y el gato simboliza los súbditos. Entonces, ni siempre alguien que está siendo servido y que está Claro. ocupando un lugar en el gobierno, eh, o mejor dicho, la mayoría de las veces cuando alguien ocupa un lugar en el gobierno, acaba siendo bastante ratón, que se roba el dinero de Claro. los otros, Pero en desde fin. esa época ya Entonces, tenemos ya de esa época, referencia. claro. Sí, Eh, claro, crítica de verdad. Entonces, sí, sí, estos sí. Las era una antiguas tiras forma, cómicas egipcias. claro, así como hay tiras cómicas, también hay de sexo. Claro, Entonces, sí. la Playboy ya existía, no existe, Claro, sí, sí, no sí. es de ahora, ya de aquella época también. Claro, sí, 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 El vemos papiro todo. de Turín, por ejemplo, es un papiro todo de sexualidad, de sexualidad. Entonces, esta ostracón es bien interesante. Entonces, en el libro yo cuento esa historia de por qué que los egipcios diseñaban o dibujaban y se encontraron infinidades de pedazos de piedras con diferentes quejas o con diferentes dibujos, ¿no? Ujú. Qué hermoso, Mirta, todo lo que nos estás compartiendo. ¿Cuál es? Ay, yo les pido mil disculpas que yo me engancho a hablar No, 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 está hermoso. Yo me acordé de lo que vos me dijiste al principio de tener en cuenta la hora y por eso vos Sí, decime cualquier cosa. Eh, pero de todo esto, sí, dos preguntas tengo. ¿Cuál es la sí. carta que más te resuena de todas estas o la que más pusiste así como tu energía de decir, esta es la carta que más resueno o me gusta por el significado o por todo lo que implica, ¿no? La carta 26 que sería el libro. ¿Por qué la carta 26? El libro en la baraja Lenormand significa la intelectualidad, el conocimiento, el estudio, el trabajo, lo que uno guarda, lo que uno oculta, ¿no? Y que no lo abre, que no es de fácil abertura. Entonces yo me puse a pensar, qué desafío la carta del libro, porque en la época faraónica no había un libro como nosotros conocemos ahora con capa dura, con todo aquel trabajo de encuadernación, ¿no? Eran todos papiros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a escribir sobre el libro de los muertos y voy a colocar, que es el libro más famoso Sí, sí. egipcio. Entonces voy a colocar una parte en donde se pesa en una balanza, esto es una balanza, el corazón para los egipcios era el centro de la conciencia. Ujú. Hoy en día nos pensamos diferente, que el centro de la conciencia es nuestra psiquis, Sí. ¿cierto? Ellos pensaban que no, que el centro de la conciencia era el corazón. De ahí es que venían las acciones, todo. Entonces se pesaba adelante de Osiris, al lado de Anubis, estaba Mat también, la diosa de la justicia y la verdad. Se pesaba de un lado el corazón
y del otro lado la pluma de Maat. Maat, la diosa de la justicia, es representada por una pluma. Imagínate el peso de una pluma, imagínate el peso de un corazón. Si los actos provenientes de tu corazón no pueden pesar más que la pena de la justicia y de la verdad, tiene que pesar igual, o sea, tenés que ser justo, tenés que ser coherente, tenés que tener buen corazón. Claro. Tanto que ellos tenían una, las 42, no, no eran 42, tenía un poquito más si no me engano, ahora se me fue la suma. Tenían lo que dio lugar a los mandamientos, que eran las confesiones negativas. ¿Qué son las confesiones negativas? Eso estaba todo escrito en papiros, el muerto tenía que decir todo aquello. Yo le di comida a mi mujer y a mis hijos. Yo contribuí con cerveza y pan dentro de mi casa. Yo respeté la figura del faraón. Entonces, todas esas son confesiones negativas, negativas porque sería yo no hice tal cosa. Claro. ¿Ok? Entonces era muy importante. Si el corazón, si el muerto no dijese eso, si hubiese alguna cosa que avalase la moral, la ética de ese muerto, venía una diosa fea del submundo, que era Amunt o Amint en algunos lugares, que devoraba el alma del muerto. O sea, ¿viste el infierno? Sí, 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 Lo que hoy literal. decimos infierno. Hola. El monstruo, el diablo, en fin, Sí, venía y sí, te sí, comía. sí. Entonces esta carta es la que más, no sé si es la que más me gusta, es la que más me resuena, porque Bueno, como dije en un principio, me gustan todos los dioses, pero Isis me fascina, pero tengo mucho de la diosa Mat. Tal vez porque tengo un temperamento así un poco rígido de organizar y todo más. Entonces me identifico también con la organización de MAT. como Entonces lo- que los, um, que los actos provenientes de tu corazón nunca pesen más que la pluma de la justicia y de la verdad. qué hermoso, Mirta. Mirta, y contanos, en relación a esta Sí, baraja y a la baraja sufí, yo sabía sí, que nos contaste ahí un poquito en el Congreso de los Oráculos, que estabas sí. preparándola para compartirla, no sé cómo va ese tema del proyecto para si estás vendiendo tu baraja, si ya se está llegando a otros lados o todavía no. Contanos Mira, un poco de eso. la baraja Sufí Lenormand está a venta ya hace casi 3 años. Em, Fue para España, fue para Portugal, fue para Italia, fue para México, aquí en el Brasil también, y Argentina, Uruguay y Chile, no, porque el correo brasilero cerró los envíos. Entonces estamos ya prácticamente a casi 2 años y medio sin poder enviar encomiendas para Argentina, ni para Uruguay, ni para Chile. Y sí, para Australia tampoco, pero sí podemos mandar, por ejemplo, para algunos países de Europa. Yo Claro. no sé cuándo que va a modificarse eso, espero que pronto. Y esta baraja, que es el Ancien Egypte Lenormand, ya está siendo finalizado porque tanto la anterior baraja cuanto esta, fueron escritas en los libritos en portugués. Este libro va a ser un poquito mayor que el anterior era un poco más pequeño, escrito en portugués, en español e inglés. Entonces, quiero que tenga acceso a todas las personas que quieran entender un poquito sobre sufismo, sobre los pueblos del desierto y Sí. sobre la cultura egipcia. Entonces, creería que en algún momento van a abrir Sí. el correo como para que uno pueda estar enviando.
qué hermoso, Mirta. Bueno, ya llegando hacia el final de nuestro encuentro del día de hoy, nos va a quedar pendiente lo de la borra del café, pero no te preocupes porque probablemente dentro de poco te volvamos a tener por aquí. Me gustaría que nos puedas por ahí dejar un mensaje a todas aquellas personas que estamos conectando con lo que es Egipto, conectando también con los sistemas oraculares como el Lenormand o como el Tarot, cómo empezar a unificar todo esto que se trae Ujú. y algunas palabras tuyas, ¿no? Desde tu propio caminar también. Todo, Dana María, es estudio, pesquisa, querer saber, llevar a serio los oráculos y entender que cuando uno tiene un oráculo en manos, tiene un libro difícil para un oraculista leer para sí mismo. Pero Sí. puede tener con diferentes metodologías. Por ejemplo, yo trabajo mucho con mandala astrológica. Con cada casa astrológica uno puede tener una idea de una energía dentro de una casa astrológica. O si haces otra metodología, vos podés tener una idea de qué es la casa uno, de qué, no sé, el dinero, cómo que está, o el amor, cómo que está a nivel general, sin mucha profundidad cuando uno lo lee para uno mismo. Cuando uno lee para otra persona, la narrativa es más objetiva. Sí. Entonces todo hace parte de estudio, de pesquisa, de llevar el oráculo a serio y si alguien quiere leer el Tantra, que somos profesionales y como toda profesión es necesario llevarla muy a serio. Eh, Cuando Sí. uno lee Tarot, Borra de Café, Lenormand, uno se inspira y hay dos caminos que caminan paralelos, que es el conocimiento de esos arcanos, de esos símbolos o de esas imágenes y la intuición. Uno va desenvolviendo en la medida en que va pasando el tiempo su intuición. Muchas personas piensan, necesito tener evidencia para leer la borra del café. No, no es por ahí, no es así. Vos podés leer la borra del café desde que vos tengas en mente que vas a ver símbolos en blanco y en negro. No conozco simbología. No, conoces, sí. Vos conoces una casa, conoces un árbol, conoces un corazón. Tenés en tu casa, en tu cultura familiar, hay una estructura simbólica. Entonces, con certeza, vos vas a poder ver símbolos en esa borra del café. Y la borra del café también no es adivinar el futuro, es también entender cómo podemos trabajar con un símbolo o con un cafeograma, que es un conjunto de imágenes formadas por el café, cómo podemos transformarnos a través de esas imágenes. Y claro que está la parte predictiva en todos los oráculos. Entonces, mi consejo, mi opinión, es que siempre busquen, que siempre estudien, que lleven muy a serio y que cuenten con esos 78, con esos 36 o 40 para la vida toda. Y para cerrar, Sí, sí, quiero terminar con un pensamiento egipcio que es la canción de Harper, que fue encontrado en la tumba del rey Intef, que dice así: nadie vuelve del más allá para decirnos, para calmar nuestros corazones, hasta que vamos a donde ellos fueron. Nadie vuelve del más allá para decirnos ni siquiera cómo están. Por lo tanto, alegra tu corazón, diviértete y nunca te canses de eso, porque la vida es un soplo, es muy cortita, entonces hay que vivirla de la forma en cómo uno pueda vivirla y ser feliz de la forma en cómo uno entienda la felicidad. Es eso lo que me gustaría transmitirles. qué hermoso. Muchísimas, muchísimas gracias. No, yo te agradezco. Mirta. Creo que no te dejé hablar. No, 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 me Quizás. encantó. Si querés dejar de por ahí compartir, así ya te ven en grande,
porque quiero que Claro, sí, les des por favor tu contacto a aquellas personas sí. que quieran contactarse con Mirta por, bueno, todo esto que nos estuviste contando para saber sobre tus cursos también, sobre todos tus proyectos a futuro también para este año, bueno, dónde te pueden encontrar. Bueno, a través de Facebook, Mirta Herrera, con H y dos R's. Tengo dos páginas en Facebook. Una está en portugués, Escola Internacional de Leitura da Borra de Café Zulma Islam. ¿Por qué Zulma Islam? Porque Islam se llamaba mi bisabuela. Se llamaba Aslan y otra bisabuela se llamaba Aislam. Entonces yo quise, a ESMA surgió como un nombre que vino para ser utilizado y para escribir principalmente. Facebook ya dije, en el Instagram ustedes pueden encontrarme como @Mirta Herrera o también como @Zulma Islam, Zulma con Z, con Z. Y bueno, mi teléfono, WhatsApp, los pueden encontrar tanto en una red social como Facebook, cuanto en el Instagram. Doy cursos de lectura de la borra del café con diferentes metodologías, eh, cursos de tarot egipcio, tarot white, Lenormand, en fin. Bien, bien, Y bien. participo de ponencias a nivel internacional, tanto en Uruguay, cuanto en Argentina, en España también, en Italia. Y bueno, es una forma de poder compartir lo que uno ha estudiado y ha aprendido a lo largo del tiempo. Y ainda falta mucho para aprender y para continuar estudiando. Aquí te están agradeciendo tanto Erika como Ah, qué también lindo. Marina, dice súper interesante. Natalia Gracias. también te agradece muchísimo este espacio y bueno, yo también te agradezco tu tiempo por brindarnos un poquito más de una hora de todo este conocimiento. Y bueno, sepan que va a estar aquí en Facebook, pero también lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, así que después recompartan este video a aquellas personas que por ahí no pudieron estar y se quieren sumar a verlo. Bueno, Mirta, un placer realmente tenerte aquí y bueno, hay que agendar para la próxima, así continuamos hablando de todo esto que es maravilloso. Claro, Panamalí, yo te agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de poder estar conversando con vos, con otras personas, de estar aclarando algunas cosas, de poder estar compartiendo estudios, creaciones, en fin, y cuando quieras vamos a hablar de la borra del café, porque ahí vamos a hablar específicamente de las tribus antiguas, de los pueblos del desierto, del Imperio Otomano, de dónde que surge la borra del café. Entonces, Ahí son está. temas muy, muy, muy lindos que tienen todo, a mí me gusta mucho toda esa parte histórica. Entonces, en todo oráculo siempre traigo, ¿no? Un histórico para que sea aprendido también. Exactamente, ahí la referencia. Bueno, muchas gracias Mirta, muchas gracias a todos y bueno, nos reencontramos nosotros el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, nos Un vemos. besito Chao, chao, un beso inmenso. Chao, chao. chao, chao.